Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Libertad y bienvenidos a otro vídeo devocional. La semana pasada hablamos que es el propósito de Dios. Estuvimos hablando de que el propósito de Dios es un regalo, es una bendición y te convierte en un instrumento. Pero el día de hoy hablaremos cómo es el propósito de Dios. Una cosa muy importante que debemos entender es que en la palabra de Dios nos dice que todo ha sido creado con un propósito, hasta el hombre malo para el día del juicio. Entonces tú te preguntas, ¿realmente tengo un propósito? Todos en este mundo tienen propósito, pero ese propósito que tu creador, sea Dios, lo pone. Y también el propósito de Dios va a depender bastante de la voluntad de Dios. Es Él quien produce estos talentos, quien abre puertas como el que también las cierra para que tú te puedas conducir a ese propósito. Algo en común que todos nosotros, los que tenemos propósitos dados por Dios y empezamos a vivir ese propósito y empezamos básicamente a tomar acción para cumplir y alcanzar ese propósito, es el que el propósito de Dios ayuda a que más personas conozcan a Dios. Es decir, tú tienes que expandir la palabra de Dios, que más personas conozcan a Dios. Pero solamente es expandir nada más. Pues no, con cada persona es diferente, porque Dios usa tus talentos, los talentos dados por Él mismo, para que te pueda conducir a expandir ese mensaje, pero tal vez de una manera diferente. Por ejemplo, hoy en día vemos que hay muchas personas, muchos pastores que hablan de la palabra de Dios. Obviamente predican en una iglesia y todo, pero hay otros que son misioneros y viajan en cada lugar y predican la palabra de Dios. Hay otros que cantan la palabra de Dios. Y es así como que Dios usa variedad de formas para que más personas puedan conocer su verdad. El propósito de Dios por completo depende de Dios. Es decir, el propósito que Dios te da va a depender por completo de Él, pero también de tu disposición. Es decir, si tú por completo dices, yo no quiero seguir este propósito, yo quiero hacer lo que se me da la gana, yo he nacido para ser metalero y voy a ser metalero y punto. Obviamente no puedes, no vas a seguir ese propósito porque no tienes un corazón dispuesto. Pero alguien que tiene un corazón dispuesto a cumplir el propósito de Dios es esta persona que ha entregado su vida a Cristo, que está en constante comunicación con Dios, es esta persona amada por Dios y que ama a Dios, ¿no? Entonces todo esto va a depender también de tu disposición, pero también de la mano de Dios. ¿Y por qué digo que depende de Dios? Porque con lo que tú crees que de repente no te va a servir para cumplir el propósito de Dios, eso mismo Dios va a usar para que tú puedas alcanzar este propósito. Es como el milagro del aceite. Si no lo has leído, pues léelo porque está en Segunda de Reyes. Así que míralo. Cuando básicamente había una señora que no tenía para pagar sus deudas y pues vino el que le debía y le dice, si tú no me pagas, yo me voy a llevar esclavo a tu hijo. Pero esta señora se acerca al profeta Eliseo y le dice, ¿qué hago? Porque se quiere llevar a mi hijo como esclavo. Entonces el profeta Eliseo le dice, préstate 5 jarrones y vacéalo con aceite. La señora lo único que tenía era un jarrón de aceite y vació los 5 jarrones. O sea, ese jarrón de aceite sirvió para alcanzar los demás jarrones. Algo así es el poder de Dios. Lo que tú crees que no te sirve va a alcanzarte, te va a servir para alcanzar el propósito, el objetivo que tienes. Y en este caso sería el propósito divino, el propósito que Dios tiene para tu vida. El propósito de Dios tiene procesos. Y en ese proceso hay preparación. Hay una preparación de parte de Dios para ti. Te forma el carácter. Y por eso es que para alcanzar el propósito tienes que pasar por muchas situaciones. Pero no son situaciones en donde tú tienes que sufrir o devastarte, sino en donde Él forma tu carácter, te hace más fuerte, te da seguridad. Porque imagínate, para dar un examen, por ejemplo, dime, ¿tú darías un examen de matemáticas sin repasar, sin estudiar? O un examen de idiomas, por ejemplo, un examen de inglés, perdón. ¿Cómo tú podrías aprobar un examen de inglés si no has estudiado inglés nunca en tu vida y es más, ni siquiera te preparas para el examen? No podrías aprobarlo. Algo así es
el propósito de Dios. Solo con la diferencia de que Él te acompaña en la preparación, en ese proceso. Él está ahí como un padre a su hijo, entrenándote, preparándote para algo grande, porque el propósito de Dios nunca va a ser algo simple, algo sencillo, siempre va a ser algo grande. Tenemos que entender también una cosa, que el propósito de Dios siempre va a ser de bendición. ¿Por qué crees que muchas personas deciden vivir el propósito de Dios? Porque nunca el propósito de Dios va a ser para que vivas en miserias. Nunca el propósito de Dios va a ser para que vivas en desgracia o, no lo sé, en situaciones complicadas, difíciles. El propósito de Dios te va a ayudar, uno, a formar tu carácter porque Él te va a preparar, pero también a honrar a Dios y alcanzar también la salvación. Claro que el primer paso es aceptar a Jesús. Pero es importante también entender que el propósito de Dios es de bendición. Para entender un poco esto de la bendición, cuando me refiero a bendición se refiere que el propósito de Dios en primer lugar te asegura la salvación cuando tú lo empiezas a cumplir, es decir, tomas el propósito de Dios como tu mayor objetivo en la vida. Con eso estás demostrando que vives para Dios, tu vida le pertenece a Dios. Y obviamente, 2, aseguras tu pasantía en la tierra al lado del Señor. Es decir, el propósito de Dios implica de que Dios esté contigo todo el tiempo, implica de que tú busques a Dios todo el tiempo. Si tú asumes esto como tu mayor objetivo, implica que también tienes que seguir buscando a Dios. Y la presencia de Dios en nosotros como humanos, como hijos de Dios, es una bendición. Y si tú eres una persona que probablemente no ha experimentado el amor de Dios o básicamente no cree en Dios, yo te invito a que lo hagas, porque la presencia de Dios es algo sobrenatural. No lo puedes ver con tus ojos carnales, pero lo puedes sentir con tu espíritu. Y es algo que no puedo explicarlo con palabras, pero es una paz plena, una tranquilidad, una quietud. No hay palabras para describir eso. Y esto es bendición, pero algo que también Dios te dice cuando se trata de que el propósito de Dios es de bendición para ti, es de que no te va a faltar nada. Como ya mencionaba, el propósito de Dios no es para vivir en miseria, no es para vivir en desgracia, no. Todo va a obrar para bien, para ti que tú has decidido asumir y a vivir para Cristo y tomas el propósito de Dios como tu mayor meta y tu mayor objetivo. Todo va a obrar para bien y nunca te faltará nada. Y esto me lleva al milagro de la comida que se encuentra en 2 de Reyes capítulo 4, que me impactó tanto la historia al momento de que yo le consultaba a Dios y le preguntaba ¿cómo es el propósito? ¿Cómo es ese propósito que tú das? Y el milagro de la comida es básicamente lo siguiente. Eliseo estaba en Gilgal, que es una ciudad dentro de Israel, y pues él estaba con sus amigos, los profetas, pero no tenían comida. Estaban en una hambruna terrible. Entonces Eliseo dice, vayan al campo y traigan especies y hagan un guisado en la olla común. Y todos fueron al campo y todos volvieron, hicieron el guisado, pero al momento de ver el guisado estaba envenenado. Y le dicen, maestro, señor, el guisado está envenenado. Y pues Eliseo básicamente le quita el veneno con el poder de Dios. No sé cómo lo hace, pero ese es el poder de Dios. Luego viene y le dan panes, 20 panes. Pero era una multitud de gente, no era solamente Eliseo con sus profetas, había un montón de gente. Y Eliseo dijo, repartan el pan. Pero solamente son 20 panes para tanta gente, va a alcanzar. Y dicho y hecho, alcanzó los panes para tanta gente. Esta historia es tan real como la historia cuando Jesús vino y pues también multiplicó los peces y los panes, ¿se acuerdan? La clásica historia que incluso nos enseñaron en la escuela dominical. Pues esta historia es paralela porque se habla de la misma bendición, se habla del poder de Dios y cómo bendice. Y aunque tú estés en lugares en donde probablemente no haya comida o haya guerra o lo que sea, no te va a faltar nada. Eso es lo que te dice Dios y eso es una bendición. Y esto Dios promete cuando tú asumes el propósito que Él te asigna. Esto ha sido todo en Dios con nosotros. Espero que realmente haya sido de bendición para tu vida. Y suscríbete, comparte, que Dios te bendiga. Gracias.